Les damos la bienvenida un día más en Radio Solidaria y Solidaria Televisión, en la tertulia de amigos. Bienvenido, Miguel. Bien hallado, por la gracia de Dios, ya sabes. Ahí Bien. vamos. Hoy es martes, tenemos día de noticias, de actualidad. Es curioso porque está habiendo personas que van en diferentes niveles, ¿no? Algunos están preocupadísimos por el Mundial de Fútbol, que evidentemente no vamos a hablar de él. No, claro. Y otros están, pues ya pensando en las vacaciones. Y en medio está, toda la tragedia que ha ocurrido en Venezuela, cómo se están moviendo las cosas alrededor en un mundo tan complicado, ¿no? Desde el primer día en Venezuela, después de los terremotos, lo primero que nos encontramos es saqueos. En una sociedad que está crispada, donde hay gente con situaciones límites. Por cierto, los edificios más grandes que han colapsado fueron construidos como ayuda social a las personas con pocos recursos en la época de Chávez, y se han desplomado. Es decir, que mucho del material que se utilizó no era antisismo, no estaba preparado para... No, en toda América Latina, generalmente la mayor parte de las construcciones o de los edificios que por lo menos son ya antiguos, no tienen ninguna prevención al respecto. Yo recuerdo cuando se construyó el colegio en la Libertad, en El Salvador, que me decía el hermano allí, ¿no? José Sotuela, hemos tenido que poner 3 veces más hierro que lo habitual, porque un colegio, niños, nos han exigido, y ya hará más de 20 años que construimos ese edificio, ¿no? Y sin embargo dice, mira, nos han obligado a poner una cantidad de hierro, es decir, para que es un edificio antisismos, así. Y las salidas de las aulas tenían un tabique extra que era antipánico. Es decir, estoy hablando de una parte de El Salvador, no la capital, un municipio marginal. Extrarradio. Marginal, ¿no? Allí en la costa, y sin embargo tenían unas medidas de seguridad bien firmes, ¿no? Lo que es que, claro, nosotros no estábamos en sistemas de corrupción y nos exigían hasta el último límite de lo que la ley exigía. Y dices, cuando ocurren esas cosas, dice, y hay un terremoto, hay terremotos en Japón de nivel más alto que el que ha habido en Venezuela, y a lo mejor hay 4 heridos porque a alguien se le cayó algo de una repisa, y quedó herido. Y se mueven los edificios y se quedan ahí. Quiere decir que la corrupción viene de antes y sigue manteniéndose. Es tremendo ver este tipo de cosas, ¿no? Bueno, sin embargo, en vano edifica el hombre si Dios no edifica, Ya. por mucho que haya esa tecnología y ese esfuerzo y esa inversión tremenda antisismos. Así se puede abrir la tierra. Uno de los desastres mayores que se han producido en la última década o las últimas décadas es el maremoto en Japón, después de un terremotazo, y hubo lo que le llaman ahora tsunami. El tsunami, antes y que era además maremoto. afectó a la planta nuclear, que aquello fue una catástrofe terrorífica, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que en uno de los programas que ya estábamos haciendo, de tertulia, pues la pregunta era, ¿qué no tendrá que hacer Dios en Japón para quebrantar ese orgullo japonés, ¿no? Es uno de los países más orgullosos del mundo, ¿no? Porque para el japonés, tradicionalmente, su buen nombre El honor. Su honor y le lleva a hacerse el seppuku, el harakiri, si es necesario, para mantener honor, es decir, a desguazarse y matarse, suicidarse. Y ya vimos que
no se rindieron en la primera bomba atómica, sino que tuvo que haber otra segunda. Y lo cual tampoco yo no he visto nunca como algo respetable, ¿no? Esas bombas atómicas, pero qué soberbia, ¿no? El imperio japonés y con el emperador, que todavía tiene. Es curioso, ¿no? Y que enfrentarse en la Guerra Mundial contra Estados Unidos y lo de Pearl Harbor, eso fue una exhibición de soberbia y, digamos, de locura, ¿no? La soberbia trae la locura. Satanás sabe volver locos a las personas inyectándoles su soberbia, ¿no? Y bueno, pues sí, efectivamente, en medio de los desastres siempre hay bandoleros que están tan corrompidos que no tienen conciencia y les da igual, lo que quieren es aprovechar la oportunidad para robar y para... Ayer hablaban que una parte importante de la policía está saqueando. Sí, bueno, pero es que está corrompida la policía, el ejército. Que ahí estaba corrompido todo el país. ¿Por qué Dios está sacudiendo el país? Porque es que no sé si se puede aplicar ese pasaje de que miró Dios desde los cielos para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y no lo halló. Es que si nosotros conocemos hasta lo que son las iglesias católicas y protestantes y que realmente mantienen rito, ¿no? Y sí. no han hecho nunca salvo alguna excepción, ¿no? La mitad de la iglesia evangélica en Venezuela ha sido vendida al régimen, o más de la mitad. Y en muchas congregaciones, en la nuestra propia, había gente que era chavista. Y tienen siempre metidos espías en todos los cultos, en todas las reuniones de cualquier tipo, instituciones. O sea, la infiltración es el estilo cubano. ¿Por qué se ha perpetuado Cuba como un poder tirano, porque parecía imbatible? Pues porque ha conseguido infiltrar todas las áreas de la sociedad con su levadura diabólica, totalitaria y represora, que es lo que se está intentando en España, ¿no? Y que hasta está ya muy avanzado el proceso. Sí. Esperamos que Dios no lo permita, porque no es lo mismo, ¿no? Y lo terrible de Venezuela es que no solamente La Guaira, que bueno, haya habido una situación, porque era el epicentro más o menos, ves las imágenes en la capital. Si alguien ha ido alguna vez a Caracas en los últimos años, hay más gente viviendo en las casetas o en las chabolas alrededor que lo que es la propia ciudad bien establecida. Todos los cerros que hay alrededor están llenos de lo mismo que ha pasado en Colombia. Tú vete a los cerros de Colombia y pues el cerro de Santa Marta, más de 100.000 personas viviendo ahí en chabolas. Y la cúpula, el capo del narco, gobernando todo el cerro como si fuera su reino, ¿no? Aunque van matando a cada capo que ponen. En cerros de esos, en Brasil, pues en Colombia, y lo mismo en las villas miserias de Argentina. Pues es que recordamos Argentina cuando la gente no tenía cerraduras en las puertas, ni verjas, ni nada. Todo era una tranquilidad impresionante y a tomar mate a la puerta de la casa al atardecer. Y coloquialmente, ¿no? Y dormir sin cerrar la puerta. Pero, empezó a entrar por culpa de que la sal pierde su sabor, pues entra la corrupción. Es que ¿dónde entran los virus y las bacterias? ¿Dónde ven la oportunidad? Si hay una sal que impide, que frena, desinfecta y frena el avance
de esos ejércitos diabólicos que son los ejércitos de Belcebú, el principado de las moscas, de los insectos y de las bacterias y tal, pero que en realidad simbolizan a los demonios y a las personas que se dejan influenciar por los demonios porque caen en sus tentaciones, y es porque su concupiscencia no está vencida. En realidad son personas que mantienen al peor enemigo, le alimentan, que es su propio corazón, y el diablo aprovecha, vamos, a la ventaja rápido. Y nos encontramos ahora en las calles de Caracas sembradas de tiendas de campaña, bueno, incluso gente durmiendo al raso. Claro. Es decir, sin tiendas y sin nada, con colchonetas en el suelo o lo que pueden encontrar, pero en las calles peatonales del centro comercial de Caracas, llenas de personas que han perdido su lugar, es decir, están siendo sin techo. Bueno, gracias a Dios estamos en una época más o menos aceptable para poder dormir en la calle. Sí, porque hace incluso calor, o sea que están en verano, pero es una bendición saber que tenemos así la oportunidad de socorrer y de consolar y ministrar al único consolador, que es el Señor, Espíritu Santo, y que las personas pues puedan escuchar una reflexión de examen de conciencia, una reflexión de las causas y esos efectos, por qué, y comprender a Dios, Claro, porque conocerle y saber que Dios no es un Papá Noel a la Beato Roque, que bendiciones y que todo el mundo es bueno, ¿no? fíjate que un tercio de la población de Venezuela, por causa de la política, salió del país. Y ahora, de los 2 tercios que quedan, nos encontramos con esta situación y dice, Dios le está dando duro a Venezuela. Pues es porque Dios, a quien ama, castiga y disciplina. Claro. Hay de aquellos. Yo siempre cuando voy a Suiza, digo, ¿qué tendrás con Suiza, Dios? Que parece que no les... y ellos están envanecidos, endiosados. Dicen, nosotros no construimos una casa para 100 años, nos construimos para eterna. Sí, la casa se quedará, pero tú no. Pero es que es su soberbia, ¿no? Y es su auto empoderamiento, ¿no? Y bueno, pues yo ya sé cómo Dios de vez en cuando ahoga, invade. Aprieta pero no ahoga, ¿no? No, Decían, ahoga en el sentido de que produce a lo mejor un pequeño diluvio, y los túneles y todo se llenan de agua. Imagínate dónde está ahí toda la tecnología. El agua no hay que la pare. Sí que Dios no va a destruir este mundo por un diluvio, porque lo prometió, pero pequeños diluvios que no son tan pequeños, que están sucediendo ahora mismo. Ahora mismo hay otra vez desbordamientos de aguas. Y eso, pues es muy sencillo. El terrorismo de los lobos solitarios, que con los drones pues ya tienen las posibilidades de hacer algo barato y destructivo, y con los cócteles Molotov pues se están multiplicando los pirómanos, ¿no? Esos maravillosos bosques de Suiza pues pueden ser pasto de las llamas en el momento en que se suelten las fieras. ¿Y quién las suelta? El que las tiene atadas. El que es dueño de todo, el que es gobernante de ángeles y de demonios, de personas de bien y personas impías, ¿no? Entonces, y está soltando a las fieras. Dios está soltando a las fieras. ¿Qué queréis? ¿No me queréis a mí? Bueno, pues ahí os mando las fieras, que son a las que estáis respetando, honrando, y ahí se ponen a dar culto a la Pachamama y a celebrar el solsticio de verano,
con macumbas y con orgías y con perversiones inimaginables, porque uno puede palpar en Venezuela, como en unos países más que en otros, pero como en Venezuela, una especie de carnaval perverso, sensual, sin escrúpulos, pero desatado. Entonces Dios dice así, pues es curioso que... Os vais a enterar que no estoy despistado, que tengo control. Que hablando con brasileños, muchas veces que ellos justificaban el carnaval, y yo decía, pero ¿no os dais cuenta de lo que produce el carnaval, la suelta de un ambiente espiritual tan diabólico, que no solamente los actos, sino en el ambiente, las situaciones que se producían? Y claro, alguien puede decir lo mismo en Venezuela, decir, no, es que tenemos las mujeres más guapas del mundo, tenemos el... Dice, ya, pero si Dios te ha dado gente guapa, no es para eso. Sí, no, ni mucho menos. Y es que la contaminación espiritual que produce toda esa carne aval, ¿no? Es lo que hace que se multipliquen como piojos. O sea, jamás se podía haber uno imaginado que la proliferación y multiplicación de homosexuales y lesbianas y trans iba a llegar a estos límites. Uno dice esto. Bueno, la Biblia lo dice. Claro, pero que no, hombre, nosotros que tenemos ya cierta edad, hace 40 años no pensabas una cosa así. Entonces, no, porque dice cuando claramente, empiezas a leer la Biblia te das cuenta, ¿no? En el final de los tiempos, de lo que va a ir produciéndose, y que Jesús mismo profetizó, ¿no? Que será como Sodoma y Gomorra, ¿no? Es decir, que la homosexualidad tiene que... Y es una de las señales que marca el final de los tiempos, claramente. Curiosamente, en Sodoma y Gomorra están planeando la mayor bacanal del orgullo gay del mundo. Pues que jueguen con el fuego del cielo, eso, ¿no? Es que esa es la rebeldía. La rebelión es contra Dios, ¿no? Es hija del orgullo. Pero recordemos que Dios envía a sus ángeles que se encuentran con Abraham, y con Abraham allí en el encinar de Manré, en esa zona, ¿no? Y el Señor dice, ¿cómo no voy a hablar con mi amigo y a contarle lo que vamos a hacer? Dice, vamos a ir a Sodoma para ver cómo está la situación, porque está subiendo el clamor del sitio. Y lo único que... El mal olor. Lo único que Abraham intentó interceder, estuvo orando, pidiéndole a Dios misericordia, y llegó hasta 10. Si hubiera 10 justos. Si hubiera 10 justos, no, por 10 justos no traería la maldición. Y al final solamente había uno que la Biblia dice que era bueno, por lo menos relativamente justo. No era justo, porque ya ves tú que no era justo. Qué justo era. Pero dice primero, qué justo sería que se separa del ungido de Dios para poder proteger sus rebaños que se habían multiplicado en la bendición de Dios a través de la unción del ungido. La unción que Dios dio a Abraham. Se separa y se va a Sodoma. Allí, al valle fértil, a lo cómodo y a lo carnal, a regodearse con ese confort y con ese lujo, lo que sea. Y no sale de ahí. Tienen que ir los ángeles a sacarle. Por intercesión de Abraham. De Abraham, sí. Pero o sea, él había sido nombrado como justo mientras estaba con Abraham, porque la justicia pasa, la unción pasa, y también a los que conviven con los justos, pues la justicia les ampara y les transforma. Pero en el momento en que se separó de Abraham, se acabó. Y encima antes fue llevado cautivo y lo libera su tío, y se vuelve a Sodoma. Y se vuelve a Sodoma, imagínate, después de que lo llevan cautivo a él y a toda su familia. Y
Y resulta que los ángeles llegan allá para liberarle y quieren todos los hombres, todos los varones, violar a los ángeles. O sea, y él, la ley de hospitalidad, que sí que quería mantener, porque es lo que había mamado toda la vida. Entrega a sus hijas, dice, oye, tampoco es eso. Sí, y está dispuesto a entregar a sus hijas sí, para que respeten la hospitalidad de su casa y de los invitados, ¿no? Y pues pervertidos, perversos, dijeron, no, los queremos a ellos, no a nuestras hijas, como diciendo, ¿por qué esas hijas no tenían pareja? Y que cuando se produce el desastre, pues emborrachan a su padre para poder tener descendencia, porque dijeron, ya no hay hombres, aquí ya esto se acabó. Porque es que la catástrofe, aunque no la experimentaron, la tuvieron que ver desde lejos. Porque eso debió de ser fuego y azufre bajo del cielo, ¿no? Y fíjate qué perversión tenían las hijas. Y la mujer, ¿para qué vamos a hablar? La mujer tenía su corazón totalmente enamorado de Sodoma y de los Baales y salió por eso pues, de mala gana y miró hacia atrás, ¿no? Ir allí a hacer fiesta, dices, madre mía, pues es lo que están haciendo, porque es un desafío a Dios. Es que ¿cuál es lo el del 7 de espíritu? octubre se va a quedar corto. Sí, si hacen eso. Sí, claro, por supuesto. ¿Cuál es el desafío de los Baales? ¿Por qué los figurats? ¿Por qué los menires? ¿Por qué la Torre de Babel? Por desafiar a Dios, como diciendo, las pirámides, tanto en América como en Egipto. Pasar por la Puerta de Madrid y ver el falo ese dorado, falo de oro, ya sabes lo que significa, ¿no? En la Plaza Castilla. En la Plaza Castilla, vamos, es que es una vergüenza repugnante y cuánto habrán pagado por eso. ¿Y por qué tantos empeños en construir los edificios más altos del mundo? Es el espíritu de Babel, de Babilonia, ¿no? Que además da testimonio de que en el final de los tiempos resurge Babilonia y se expande con esa baba, Babilonia, esa baba satánica, se expande por todo el mundo. Y ahora pues Babilón es lo que hay. Y la capital ahora de Babilón pues es Nueva York. En otro tiempo pues pudo ser otra ciudad. Es tremendo Nueva York, el alcalde de Nueva York. Como siempre se dice que aprovechen lo votado los neoyorquinos, ¿no? Pero alguien decía el otro día, el año 2001 los islamistas, algunos extremistas, hicieron un atentado contra las torres que eran el ejemplo del lugar donde se movía la economía torres mundial. Más altas del mundo en el culto al mamón de Babel. Es que es así, era un culto babilónico al mamón, porque ahí estaban concentradas las empresas más poderosas. Bueno, ahí estarían concentradas, no concentradas, ahí tendrían sedes importantes o principales. Porque esas empresas pues, claro, han tenido en otros sitios, es decir, se expanden por todo el mundo. Pero el simbolismo del lugar era ese. Y ahora han elegido a un musulmán radical que dice, ¿no se acuerdan ustedes del año 2001? Que curiosamente en aquel momento el alcalde no era demócrata, era republicano, y se comió el problema, ¿no? Y rechazó un cheque de $10 millones que daba el jeque de Arabia Saudí para ayudar en el desastre. ¿Por qué? Porque los que habían participado eran de Arabia Saudí. De Arabia Saudí. y el promotor era un príncipe de Arabia Saudí, Bin Laden, ¿no? Entonces, pues él tuvo la entereza de decir, pero ¿de ustedes de qué van? Pretenden encima blanquearse, ¿no? Y darnos una migaja cuando 10 millones, cuando han causado ustedes miles de millones
miles de millones de dólares en pérdidas y sobre todo las vidas humanas. 3.600 muertos. Fueron no sé cuántos, 3.000, no sé cuántos. Más ¿no? de 3.600 muertos creo que fueron. Y ahí sigue el espíritu del último anticristo que se está levantando y que no respetará al Dios de sus padres, según profetizó Daniel. Significa que al hablar del Dios de sus padres habla del único Dios, de Yahvé, lo cual significa que será un judío, como curiosamente siempre los judíos malos son los más utilizados por Satanás, porque el inteligente perverso es mucho más dañino que el tonto perverso, o sea, esto está clarísimo, ¿no? Y así como Marx, que fundó el marxismo. Sí, o la familia Rothschild, ¿no? Sí, la banca. La banca Rothschild, que es la que en realidad salió de Alemania para invadir todos los bancos centrales del mundo y se hizo cargo de nada menos que de la banca federal. Entonces, que la privatizó decir que la banca de Estados también. Unidos para dominarla, ¿no? Y los hijos de Rothschild, judíos, pero Marx en particular pues fundó un judío cristiano en su familia, curiosamente. Fundó el movimiento político más asesino de la historia. Bueno, pues este judío que no respetará al Dios de sus padres, solo respetará a Alá Mao Zedong. Esto es terrible. La gente no sabe por qué se está expandiendo el Islam a gran velocidad. Porque forma parte del nuevo movimiento de Babilonia que pretende dominar todo el mundo y que tiene ahora pues la baza más gigantesca para dominarlo, que es montañas de dinero por el petróleo de los musulmanes árabes y otros, y la religión más numerosa. Sí. Es curioso, creo que fue en enero del año pasado, del 25, hubo una cumbre en la Moncloa de presidentes de países musulmanes con nuestro presidente. No estaba el rey, estaba el presidente. Lo recibió y de esas fotos que dices, ¿y esto? Es decir, que tenemos un presidente que ha hecho alianza con... Pero eso ya lo empezó nada menos que Zapatero, resucitando el proyecto de la Alianza de Civilizaciones, sí. Que no había inventado él y que de alguna manera no acabó cuajando en las Naciones Unidas porque pues hubo los impedimentos de Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, países todavía con fuerza cristiana. Pero lo resucitó Zapatero. Y ahí la idea es precisamente ante el auge del Islam y el poderío económico que no sabemos, porque no hay auditorías para esta gente, no hay. Es más, si son dueños de países enteros, ¿no? Y pues todo eso ha producido a los que odian el Evangelio, odian el cristianismo, como políticos que no quiero mencionar, pues prefieren para destruir el cristianismo, las raíces judeo-cristianas, cualquier método. Y no cabe duda de que han visto que el Islam puede ser la herramienta más poderosa, porque además el Islam pretende, si levantas una piedra, ves a un judío, mátalo, y después dice, iremos a destruir a los que se reúnen el sábado y luego ya iremos a por los que se juntan el domingo. Entonces, esto es así. El mundo se está brutalizando con el blanqueo al Islam de una forma tan impresionante que
pretenden convencer de que hay un Islam bueno. Hasta los papas, sin mencionar quién es, porque el anterior, desde luego, lo hizo públicamente, besó el Corán y este es un libro de Dios, y etcétera, ¿no? Entonces, pretenden hacer creer a la gente que hay un Islam moderado, bueno, y hay un Islam que es el yihadista asesino, que es algo aparte. No, señor, que lean el Corán. El Corán ordena hacer la yihad. Es un libro de guerra, desde el principio, desde que se inició la expansión conquistadora de Mahoma. O sea, es curioso, el Concilio Vaticano II, una de las cosas que sacó fue que todas las diferentes religiones son en realidad caminos para llegar a Dios. Es decir, echando por tierra la palabra de Dios que dice que Jesús es el único camino. Pero bueno, y decían, todos los dioses son el mismo Dios, con diferentes nombres. Lo cual es una aberración y es una herejía, ¿no? No, es una blasfemia total, además. Bueno, herejía es la palabra, sí. Sí, y lo proclamaron y yo he nacido en ese mundo. Los curas siempre decían lo mismo. Digo, no, es que todos son manifestaciones del hombre para buscar a Dios. Digo, no, perdona, solamente hay un nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos, que es el nombre de Jesús. Y solamente Él vino como Dios a hacerse hombre y a morir por nosotros, y la revelación divina viene a través de Jesucristo. No hay otro. Claro, y todas las religiones son hijas rameras. Bueno, incluso la religión católica. De la gran Babilonia, la gran ramera, madre, ¿no?, de todas las abominaciones de la tierra. Sí, Pero es que esto es lo que dice la Biblia. El ritual. ¿Dónde nacieron? Pues nacieron en la Torre de Babel. A través de la mujer del primer anticristo, de Nimrod, Semiramis, ¿entiendes? Y en la Torre de Babel, en la Babilonia. El primer hombre que desafió a Dios y que su mujer se endiosó y se hizo diosa. Entonces, bueno, pues a partir de ahí han ido naciendo todas las religiones que existen en el mundo, inyectadas con esas levaduras tan viejas como, imagínate, como Babel. Y pues sabemos que además son absolutamente contra la palabra de Dios y contra el único Dios verdadero, especialmente contra Cristo, que es lo que no pueden soportar. Y de hecho, para que se produzca el sincretismo del ecumenismo mundial, pues la Iglesia Católica y las evangélicas que ya están ahí acercándose, como sobre todo la anglicana de Inglaterra está metida hasta el cuello ya, pues van a negar la divinidad de Jesucristo, porque el Islam no va a aceptar eso. El Islam dice que es un profeta, es un gran hombre, un venerado, gran profeta, y que incluso aceptarán que hizo milagros, porque lo dice el Corán, pero que no es Dios y que no es hijo de Dios. Como el Corán dice, ¿cómo va a tener Dios un hijo? ¿Y cómo que resucitó de la muerte? No resucitó. O sea, todo eso, claro, que hay una sura del Corán que dice: nosotros somos suficientemente sabios para poder rectificar cualquier afirmación que hayamos hecho. O sea, cualquier sura podemos rectificarla, ¿no? Podemos cambiarla. Al estilo del presidente es lo que nuestro, dicen, ¿no?, algunos. No, yo no miento. Es cambio de opinión. Yo cambio de opinión, ¿no? Entonces, muy sencillo, cambia la ley y ya está. Y a lo bueno dice malo y a lo malo bueno, y punto. Porque según lo que convenga. Eso es lo que dicen. Entonces, por eso se está ya metiendo tijera a la Biblia, metiendo tijera al Corán y metiendo tijera a los Vedas y a todo lo que haga falta para poder encajar ese puzzle pues eso, de ese cóctel de la gran ramera religiosa ecuménica que ya está muy, muy, muy formada.
y que va a cabalgar sobre la bestia, sobre el último anticristo. Y especialmente va a perseguir ¿a quiénes? Pues a los que no entren por el aro. Claro. Es curioso que otro asunto que estaba, bueno, que está ahí pendiente y que está ahí, y que analizas y dices, y es que es todo lo mismo. La batalla o el conflicto del estrecho de Hormuz, es decir, la guerra de Irán, que aunque está en los 60 días de tregua, tregua, que están disparándose, haciendo las mismas felonías que antes, pero en los 60 días de... Pero todo esto viene motivado por lo mismo, porque es los poderes del Islam frente a a dos presidentes que uno representa al judaísmo y el otro es alguien que está manifestando la Biblia de la medida en que él más o menos entiende. Sí, que no es mucho. Pero la realidad es esa. Pero algo entiende, que el conflicto que hay con Hormuz y con todo esto no es un conflicto únicamente con el armamento nuclear o con el dinero del petróleo, sino que tiene que ver con los fundamentos mismos de la civilización. Es que Irán representa al Corán más rabioso, más supuestamente fidedigno, ¿no? Mientras que el Corán, que es el mismo, pero luego en la praxis es más templado, el de Arabia Saudí, pues es el que me quiere nadar y guardar la ropa y el que tira la piedra y esconde la mano, porque ha financiado terrorismo Arabia Saudí, pues gigantescos terrorismos, y de hecho parió a los grandes terroristas. Pero esta es la guerra entre suníes y chiitas. Los suníes son los que están formando la coalición de países con Arabia Saudí y como la Meca como su centro, y los chiitas, que son los que forman parte del islamismo más cruel, ¿no? Que son crueles los dos, pero el que ha jurado que todo el mundo se doblará su rodilla delante de Alá. ¿Cómo se llama? El que fue primer ministro de Irán declaró que si tenemos que sacrificar 100 millones para que el mundo entero doble su rodilla ante Alá, pues sacrificaremos, ¿no? Pero es que hay un texto bíblico que les llama mucho la atención. Y si tenemos que sacrificar 500, porque ellos aceptan que tienen que llegar a la victoria del último Mahdi con un sacrificio de una catástrofe, una guerra mundial apocalíptica. Masacre. Aceptan el apocalipsis. Tienen su apocalipsis. Y lo de que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. También es una imitación de lo que está profetizado con respecto al Rey eterno que vino a establecer su reino y ya está reinando en el mundo, y ha vencido a los reyes de este mundo, a Satanás y sus reyezuelos, y gobierna las naciones y permite que los tiranos continúen su labor de verdugos para quebrantar a sus ciudadanos que tienen el gobierno que merecen. Y en ese quebrantamiento, por no haber buscado a Dios ni haberle honrado, que con ver la creación ya uno tiene que tener un mínimo de inteligencia para buscar a Dios, al Creador, ¿no? Y no lo han hecho. Y se han dejado pues dominar por imposición, ¿no? por lo que es el Islam, que significa sumisión, sometimiento, sí o sí. No hay cuestión para pensar, ni filosofar, ni opinar. Sí o sí. O sí, bueno. ejecución. Lo mismo hizo la Iglesia en España en su tiempo con los judíos. Todas las religiones. O te conviertes, o te marchas, o te conviertes, o te matamos.
Tenían las 3 opciones. Sí, Tú sí. eliges. Y claro, millones se fueron. Claro. Bueno. Quiero decir que en todos los sitios se cuecen habas. Ayer el presidente del Partido Popular salió en una comparecencia, en una rueda de prensa, diciendo que, curiosamente, el partido de gobierno, el Partido Socialista, tiene actualmente más imputados que diputados. Uno bueno, más. Dijo igual. Sí, pero resulta que es uno más. Uno más. Bueno. Son 122 frente a 121. Y qué vergüenza. Sí, claro, pero le has visto sonriendo y como si tal cosa, es decir, que y aplaudiéndose a sí mismo y aplaudiendo, y todo el coro de palmeros, como se les llama, dan palmas, que son pues peleles. Sí, son muñecos y él los maneja, pero están idiotizados. Yo no sé qué piensan. Qué dignidad, ¿no? Que ninguna. Y claro, pasa es que están agarrados a esa poltrona mientras dure porque no tienen otra opción después. Toda esa gente va a desaparecer de la faz de la tierra, no, de la faz política en nuestro país, aunque algunos consigan sobrevivir por ser puestos en las listas de las distintas elecciones municipales. Sí, o en empresas por ahí. O en empresas y tal, pero claro, en esas mismas empresas, una vez que se produzcan los cambios, las empresas van a reaccionar, o sea, porque no van a permitir sanguijuelas que las chupen las entrañas, ¿no? Y los consejos de administración que serán renovados, porque efectivamente todos los que están metidos con calzador a dedo, pues van a ir saliendo. Y están saliendo primero porque están corruptos. Y entonces los está sacando. Tú fíjate el escándalo de la SEPI, que es el conjunto de empresas estatales, que incluso pues tiene influencia en la bolsa, ¿no? Porque tiene una relevancia impresionante. Y que están imputados 24 personas de la SEPI y la presidenta, que además es reincidente en cuanto al nombramiento político de los presidentes. El anterior fue un escándalo vergonzoso y esta, pues, al principio quiso resistirse, pero no la convencieron. Parece que la ley tiene unas cualidades. Es muy sencillo. Dicen, o haces caso o te vas a la calle. Claro, pero bueno, pero claro... si eres digno, te vas a la calle, claro. Te vas a la calle y después presentas querella, presentas denuncia, no te callas, sino que denuncias la inmundicia, porque hay que ser defensor de la verdad y la justicia. Y bueno, pues está... Yo veo cómo Dios responde a nuestras oraciones en cuanto saca la luz, Señor, saca la luz conforme a tu palabra, de que nada puede quedar oculto. Todo sale a la luz. Saca a la luz todas las perversiones y maldades de estos gobernantes impíos, blasfemos y enemigos tuyos. Entonces, pero dales la oportunidad, si según tu misericordia, de que puedan reflexionar y quizá arrepentirse. Aunque los que van a tirar de la manta no lo van a hacer por arrepentimiento. Estoy convencido de que, bueno, pues Aldama, pues parece que se puede intuir que hay algo de arrepentimiento, pero claro, su motivación es la sabiduría de su abogado, que le ha instruido bien y que dice, oye, mira el resultado. Entonces se llama conveniencia, arrepentirse por conveniencia en cuanto a resultado de lo que se espera de juicio. Pero los demás, arrepentimiento, no se arrepienten. ¿No? ¿Tú ves que los etarras, ¿no?, que están saliendo después de haber sido asesinos tremendos, alguno se arrepienta? Bueno, alguno ha habido que... Alguno ha habido y lo han amenazado de muerte, cuidado, ¿eh? No, incluso han matado. Incluso han matado a alguno que se ha arrepentido, ¿no? Pero son una minoría. ¿Por qué? Porque la soberbia ha entrado en su ADN. Ya están totalmente preñados de soberbia vasca, política, y encima
de autosatisfacción de haber sido héroes asesinos. Bueno, ¿no? lo que pasa es que muchos de ellos luego se encuentran que por el país que han dado su vida no les reconoce ni les valora. Algunos sí, pero la mayoría... Claro, hacen reconocimientos sí, pero... y bailes y los danzaris y tal, y los sueltan a la cárcel, de la cárcel indebidamente, ¿no? Y imagínate qué papeleta para los familiares de los asesinados que tienen que encontrarse con ellos en la calle. Eso es terrible. Y que no se arrepienten y no confiesan todo lo que saben para sacar a la luz los más de 400 asesinatos. Asesinatos que están pendientes, sí, casi 400. Entonces, esto es insufrible. Y encima cogobiernan con el gobernante. Porque claro, ¿quiénes son los de Bildu que están gobernando? Algunos han sido imputados incluso anteriormente. Y van saliendo y saldrán más cosas. Claro. Ahora mismo el gobierno de Navarra, eso tiene que caer por su peso. Pero ahí veía el PNV, que está empezando ahí tengo una especial alegría de ver que la astucia, que fue terrible con el mayor levita del PNV que yo conocí, Arzallus, eso es de una astucia jesuítica alucinante, ¿no? Y que por fin pues empiece a aflorar. Sí, a resquebrajar. Y a aflorar lo que la corrupción, que siempre, porque hemos vivido allí y sabemos que no entraba nadie en el gobierno vasco si no es a dedo, y después de una inspección y después de si habla euskera o no habla euskera, algunos, aunque no hablen euskera porque son familiares, entran. No, y con pedigrí tienes que ser, claro, si no tienes pedigrí no te comes nada. Si no tienes el RH adecuado... No, bueno, es las familias de las que vienes... Ya lo sé, ya, pero el pedigrí son de los que te refieres al pedigrí de esa nobleza derechista, fascista, en cierta manera, por supuesto, porque PNV y Junts son las derechas más radicales de este país, que uno puede conocer, y que tienen pues su élite, que son los que siempre están gobernando y enriqueciéndose continuamente, ¿no? Ya no, ni siquiera se puede plantear ese racismo del fundador Sabino Arana, del RH, de que de ahí para abajo todo África y que la nobleza de la sangre vasca, bueno, que es un escándalo que no sé cómo pueden seguir pues venerando casi a ese fundador racista, ¿no? Sí. Esto es tremendo. Tenemos que sufrir. Y es un sufrimiento a lo Jeremías. ¿Cómo me permite, Señor, sufrir todo esto? Bueno, pues Dios sabe por qué. Así participamos de los sufrimientos y entendemos a los ¿Cómo está sufriendo el Señor todavía hoy con una humanidad que vive de espaldas? El sábado, bueno, se escenificó el final de la asamblea de Vox en un acto público, ¿no? Y ahí sacaron, igual que anteriormente cuando sacaron el tema de la prioridad nacional como una idea de resurgir dentro del mundo político, que ha hecho su mella en todos los ambientes, sacaron otra nueva idea que no es suya, está importada, por lo menos de Milei en Argentina y quizá de algún otro más, que es la desnormalización. Es decir, la transformación y eliminación de todas las ideologías perversas políticas. El tema de la normativa. La normativa legal. La normativa que está ahogando, claro, los países. Ahogó Argentina, nadie se creía que iba a funcionar quitando normas, y una cosa que han establecido es que por cada norma que se establezca hay que derogar 3. Aparte de las que hay que quitar de una forma exhaustiva en los primeros tiempos de gobierno, que es lo que está haciendo Vox en los lugares donde está cogobernando, ¿no?
Extremadura, Aragón, Castilla y León. Y claro, utilizan argumentos bien entendibles por cualquiera. No, y con matemáticas. Sí. Como las matemáticas, que son las que no fallan, ¿no? 2 más 2 igual a 4. Entonces, pero sin embargo no tienen quórum con el PP de Andalucía. Qué insistencia. Parece que el gallito andaluz, pues A nadie le gusta. pretende que vos le regale su aprobación. Yo no sé si va a acudir mañana, hoy. No, hoy tenía investidura. Sí, no sé si va a acudir investidura. a que haya una abstención de algunos socialistas. No, el mismo Moreno Bonilla, creo que ayer decía, no hay otra alternativa que un acuerdo con Vox. Lo demás está fuera de cualquier orden. Sin embargo, no tienen acuerdo, porque él ha insistido en su discurso para intentar ganar ¿cómo se dice? Su nombramiento, y ha dicho que lo que corresponde, según el volumen de diputados que ha conseguido, es que gobierne en solitario. O sea, él mantiene esa cabezonada, y vos no, y no, y va a ser no, y o realmente acepta un cogobierno, porque yo creo que vos ni siquiera va a aceptar que firmen acuerdos, no. Ya se está dando cuenta de que la única manera de poder gestionar cambios en algunas áreas es entrando con la autoridad, como por ejemplo la agricultura, para sacar a todos los agricultores y ganaderos de este desastre, de esta ruina que ha producido ese amén a las brutales normas verdes de Europa, y que España ha entrado a saco. Europa pone una norma. España la multiplica por 3. Claro, para hacerse el más vanguardista. El más Nosotros papista. somos los más vanguardistas, los más modernos, sí. Somos los más avanzados. Somos los únicos que realmente empezamos a meternos con Trump, a hacerle frente. Somos los únicos que nos enfrentamos con Israel y defendimos Palestina. Es que ¿esto qué es? O sea, a la ridiculez más absurda está ya continuada a niveles insospechados. Pero claro, si hay gobiernos que se han llenado de tibieza y han permitido que sigan funcionando esas leyes y no se enfrentan en cambiarlas por miedo a que haya unas revueltas populares, que las habrá, porque no, los zurdos, como los llama Milei, no paran de intentar dar puñaladas con la zurda, ¿no? Y dicen que la calle es suya, ¿no? Ahora han querido asaltar el cielo, como dijo el Coletas. Tenemos ya la calle, ahora vamos a tomar el cielo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Vamos a cargarnos a todo el cristianismo, a todos los... Como dicen aquellos, Dios primero. Si no tienes la aprobación de Dios, te vas a pegar contra un muro que va a ser infranqueable. Así que espero que lleguen a un acuerdo y que Vox siga siendo un acicate importante en Andalucía para que realmente haya cambios favorables para el pueblo, para la sabiduría. La desregularización es una idea tan maravillosa. Dice, ahora mismo para tú montar un negocio, una mercería de 20 metros, tienes que hacer un máster en economía, tienes que, es decir, presentar una serie de estudios y de cosas que dices, mire, para los 4 euros que voy a sacar de eso... Dicen que en Estados Unidos abres una empresa en 20 minutos. Luego
te irán vigilando y mirando a ver cómo la gestionas, ¿no? Pero sin duda que esa liberalización para que pueda aflorar la creatividad. Y si tú tienes beneficios y estás dándole al Estado dinero por los impuestos de beneficios, te van a ayudar a que tu negocio crezca. No, claro, no lo contrario. No todo lo contrario, no te van a poner trabas y trabas. 18 y trabas. Inspectores para ver dónde te equivocas para meterte un palo. Me gusta ese anuncio que pude ver en la Plaza Castilla, porque pasé por ahí el domingo, que para ir a la iglesia de Franco Rodríguez a predicar, y ponen un cartel, ¿no? Nada de pagar multa y luego recurrir. O sea, la técnica es que atacan a las empresas con la ferocidad de que hay que buscarles multarlos y así recaudar fondos. Y los inspectores, miles, tienen comisión. Sí, sí. Y entonces, aunque luego les metas a juicio y ganes, la comisión se la llevó el inspector. Se la llevó el inspector. Y entonces veremos. Eso es corrupción. Pero claro, la indemnización están surgiendo indemnizaciones continuamente, porque han abusado, han atropellado de una manera a las empresas, especialmente a las pequeñas empresas que no tienen poder para contratar un abogado que les cueste 50.000 euros o lo que sea, una pequeña empresa. Bueno, ¿esto qué es? Y un procurador, y meterse en líos y aguantar el tirón, a saber cuánto tiempo, porque ya ves los procesos judiciales cómo van de lentos, entonces pues, sí, hablan de 10 años que cierran empresas y cierran, y están, es que no se dan cuenta de la masacre que están haciendo, pero no les importa, recaudar y recaudar. Y acaban de volver a subir el IVA, menos mal que no lo han subido de golpe el 21%, que querían ponerlo otra vez de las energías, de la gasolina y el gasoil, sino que usan un 5% y tal. Venga ya, ahora que es el momento de consumo, es que son insaciables, necesitan mucha pasta para seguir cometiendo sus felonías, sus enchufateguis y sus clientelismos y sus latrocinios, ¿no? Por eso el pueblo tiene que aprender a ponerse de rodillas y a clamar a Dios. No hay otra. Vamos a tener que orar mucho hasta sangrar por las rodillas. Ya lo estamos haciendo y damos gracias a Dios de que nos oye y nos responde y manifiesta su reino y su justicia, ¿no? Y yo que sigo queriendo pedir y pido primero oración por Venezuela, que está nuestra gente ya ahí empezando a dar alimentos masivamente, y pido que Dios nos dé los recursos necesarios para llevar cantidades enormes de socorro alimentario y de cualquier tipo, y especialmente para llevarles el consuelo y la salvación de Jesucristo. Y puertas abiertas, que nadie impida. Que nadie impida que se manifieste el amor del buen samaritano que es Cristo a través de sus hijos y de sus misioneros, ¿no? Y seguimos orando por Israel, porque ahí sigue siendo señalado cada vez más numerosamente como el chivo expiatorio y como el culpable de todo. O sea, esto siempre es la historia de ese empecinamiento sádico de Satanás, que tiene como primer objetivo destruir a Israel, y que Irán se lo ha jurado con sangre, pero que no va a poder conseguir. Así que oremos por Israel, para que Dios también dé una gran oportunidad de salvación al pueblo de Israel, y que los quebrantamientos que Dios permite sirvan para que muchos reconozcan a Jesús como Mesías y Salvador. Así es. Oramos. Amén. Señor, tú dices en tu palabra que nos exhortas a que levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas, alabándote y orando. Santo Dios. Señor, y queremos pedirte, Dios, porque tú eres la única esperanza para este mundo, donde los hombres al final nos liamos de tal manera que lo único que hacemos es crear conflictos. Venimos a ti, Señor, para que tú, como príncipe de paz, traigas paz primero a los corazones. Oh, Señor. Señor, y luego a las naciones.
Sabemos que no va a ser de momento así, sino que va a ser el final, ese va a ser tu reinado de paz, Señor, pero queremos pedirte que venga tu reino, que tu paz se manifieste en medio nuestro. Ponemos la lámpara, la señal histórica que es Israel en tus manos, porque lo que ocurre en Israel ocurre en el mundo. Señor, te pedimos tu paz, tu gracia, Señor, que tú protejas y traigas sabiduría. Y como decía Miguel ahora, Señor, que muchos lleguen a conocer la visitación del Mesías, que ya ocurrió hace 2000 años, pero que muchas veces todavía no se reconoce. Que puedan conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú has enviado. Señor, y que también en nuestro país, Señor, tú traigas de tu bendición y de tu gloria. Nos acordamos especialmente de los hermanos allí en Venezuela, Señor, y te pedimos que tu gracia esté en medio de ellos, Señor, y en medio de toda esta vorágine política y de tensiones y de cosas que hay alrededor y toda corrupción, Señor, se pueda manifestar la luz de tu gracia en tus hijos que están allí llevando tu amor. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por tus reflexiones. Al Señor siempre y a vosotros. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos, que Dios les bendiga.